Continuamos donde nos habíamos quedado y estábamos considerando que ya hemos obtenido las eigenfunciones para el potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Sin embargo, ahora nosotros vamos a reescribir las expresiones para dadas eigenfunciones para cuando x es menor a 0 como para cuando x es mayor a 0 en términos de su forma de Euler, la que está aquí, con el fin de que veamos otras propiedades de la eigenfunción que es solución de la ecuación de Rödinger para el caso en el cual la energía es menor a la altura del escalón, cuando nosotros tenemos un potencial 0 en el caso en el que estamos en la región del semiplano izquierdo cuando x es menor a 0, y para el caso en el cual estamos en la región de x mayor a 0 cuando precisamente nos encontramos con la energía menor a la altura del escalón. Por lo que yo voy a reescribir estas expresiones con el fin de que el proceso esté encadenado. Voy a reescribir estas expresiones con el fin de que el proceso esté encadenado, y voy a sustituirlas en este punto y en este punto para posteriormente desarrollar las expresiones y ver cómo puedo simplificarlas, y a partir de ello qué puedo razonar con respecto al comportamiento de la partícula, tanto para el potencial 0 que se presenta en la región x menor a 0 como para el caso en el cual la energía es menor a la altura del escalón que se presenta cuando x es mayor a 0. Entonces continúo en la parte posterior de la hoja. Sería... yo tengo que la eigenfunción para x menor a 0 es igual a, aquí voy a poner para x menor a 0 tengo Estoy en clase. Entonces ahora sí sustituyo esta parte aquí y esta de acá. Como no hay espacio aquí, continúo aquí abajo.
vamos viendo que podemos simplificar de todo este proceso. De esta parte está aquí, esto, con esto está, esto y esto es igual. Entonces podemos, entonces sería 2 veces entre 2, que es 2. Tendría d del coseno de k1 de x. Porque tenemos esta parte que es igual a esta, por eso tendríamos 2 entre 2, 1, 2 del coseno de k1 de x menos x. Y ahora tendremos esta parte por esta y esta parte por esta, que en sí son iguales pero de signo opuesto, se iría esa parte. Ahora, ¿qué más podemos simplificar? Esta parte de aquí, esta parte de aquí con esta, pues en sí es igual que esta parte de aquí con esta de acá, pero de signos opuestos, se va. Y ahora tenemos esta parte de acá por esta de acá, y esta parte de acá por esta de acá. Y dirían, bueno, también se van, pero no, la diferencia lo hace la i de imaginario, porque i por i es menos i. Al igual que menos i por menos i también es menos i, porque más por más es más. Y i cuadrada es menos, y menos por menos es más, i cuadrada es menos. Entonces, esta por esta se va, esta por esta junto con esta por esta se va, pero esta por esta junto con esta por esta se duplica. Entonces tendríamos, sería en este caso menos 2 veces, menos 2 veces, menos, aquí lo voy a poner igual, porque conté aquí, continúa de aquí, continúa acá, ya menos 2 veces, pero 2 entre 2 es 1, entonces ya queda 1, menos una vez de k2 entre k1 por d, por el seno de k1 de x, igual a la eigenfunción para el caso en el cual x es menor a 0. Entonces checo que no falte algún detalle, eso es importante. Tenemos este por este más, y por i es menos. Menos, acá sería menos 2, menos 1. Sí, está bien, ya. Ya ven, como al hacerle el producto y empezar a reducir términos se simplificó mucho la eigenfunción para el caso en el cual estamos considerando el semiplano izquierdo cuando x es menor a 0. Como nosotros ya tenemos esta función, que es mucho más sencillo de analizar, nos podemos dar cuenta rápidamente de lo siguiente. ¿De qué? Bueno, si nosotros graficamos esta función tendríamos la siguiente figura. Para el semiplano izquierdo cuando x es menor a 0. Tendríamos una onda estacionaria. Recuerden, una onda estacionaria es aquella cuyos nodos o ceros de la función no varían en torno a su posición a lo largo del eje, en este caso el eje x. Muy bien. Entonces, para una onda estacionaria estarían variando la amplitud, porque a veces el máximo estaría acá, y en otras ocasiones el máximo de la onda estaría acá, en otras ocasiones el máximo de la onda estaría en esta posición, en otras ocasiones el máximo de la onda estaría en otra posición. Pero la característica principal de la onda estacionaria es que los nodos o ceros de la función no van a variar con relación a su posición a lo largo del eje x. La función que ustedes pueden visualizar aquí se comporta precisamente de esta manera. Entonces ya sabemos que la eigenfunción cuando x es menor a 0 se comporta como una onda estacionaria. Y si nosotros comparamos la eigenfunción con la función densidad de probabilidad para el caso en el cual x es menor a 0, tenemos lo siguiente.
Cuando ustedes comparan la eigenfunción para para este caso, cuando la energía es menor a la altura del escalón, y esto se presenta a partir de x igual a 0, y existe especialmente en el intervalo del correspondiente al semiplano derecho, cuando x es mayor a 0, se podrán dar cuenta que la eigenfunción, que es solución de la ecuación de Schrödinger para este caso, cuando ustedes analizan el semiplano izquierdo cuando x es menor a 0, se comporta de esta manera. Tendremos a la onda estacionaria, que ya se había mencionado, cuya expresión ya se simplificó y analizó, donde los nodos o ceros de la función que corresponden a estos puntos son invariantes a lo largo de su posición sobre el eje x, de tal manera que si ustedes obtienen la función densidad de probabilidad, en aquellas regiones donde tengan los ceros de la función, que corresponde a una amplitud igual a 0, tienen la mínima probabilidad de encontrar a la partícula. Es por eso que a cada punto de x que le corresponde el cero de la función, cuando ustedes lo comparan con la función densidad de probabilidad, se darán cuenta que tenemos un valor mínimo en la amplitud de la función densidad de probabilidad. Eso quiere decir que en cada uno de esos puntos tendrán la mínima probabilidad de encontrar a la partícula. Sin embargo, cuando tienen una amplitud máxima tanto positiva como negativa, en la eigenfunción, que es solución de la ecuación de Schrödinger para el caso en el cual tenemos x menor a 0, obtendrán puntos máximos para la función densidad de probabilidad, porque justamente en los puntos o a lo largo del eje x en los cuales tienen la máxima amplitud para la eigenfunción de x, tienen la mayor probabilidad de encontrar a la partícula, y por eso corresponde a esos puntos para la función densidad de probabilidad a sus valores máximos. Sin embargo, una vez que nos acercamos a x igual a 0 y estamos en una pequeña región de x mayor a 0, la amplitud tanto de la eigenfunción tanto de la eigenfunción de x como de la función densidad de probabilidad decrecerán rápidamente a 0, porque la partícula no puede existir para la región x mayor a 0, dado que su energía total E es menor a la altura del escalón y no podrá hacer la transición entre el semiplano izquierdo y el semiplano derecho, como ya se había mencionado en las clases anteriores. Vamos a analizar justamente ahora qué ocurre con la función densidad de probabilidad para el caso en el cual tenemos x mayor a 0. Entonces, para ello necesitamos retomar. Para ello necesitamos retomar la expresión que existe precisamente para ese intervalo, para x mayor a 0, donde tenemos a la constante arbitraria d multiplicando a e a la menos k subíndice 2 por x. Recuerden, k subíndice 2 es el número de onda que existe para la región x mayor a 0, que en este caso es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula, que va a multiplicar a la altura del escalón menos la energía total E de la partícula entre la h barra. Entonces procedamos a analizar este caso. Tenemos la función, ahora lo voy a poner aquí, ahora vamos a analizar la función densidad de probabilidad para la región x mayor a 0. También teniendo lo siguiente, la función densidad de probabilidad es igual a, sería, ya saben, el complejo conjugado, en este caso sería la eigenfunción, el complejo conjugado de la eigenfunción que existe en x mayor a 0. Pero como esto es una función real, lo volvemos a escribir. Entonces tendría d por e a la menos k, 2k a la menos k subíndice 2x. Entonces tenemos el complejo conjugado de la eigenfunción de x para el caso en el cual x es mayor a 0. Como esta es una función real, se escribe otra vez, que va a multiplicar a la eigenfunción de x para el caso en el cual x es mayor a 0. La multiplico por sí misma. Porque como es una función real, se queda así. ¿Y esto qué me va a dar? Pues tenemos d por d cuadrado. E a la menos k subíndice 2 por x por e a la menos k subíndice 2 por x me da e a la menos 2k subíndice 2 por x. Ahí está. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Cómo se comporta esta expresión? Bueno, esta expresión decae rápidamente a 0 a medida que x se va haciendo más grande y positiva. ¿Y qué quiere decir físicamente esto? Quiere decir que la partícula solamente será existente en una región que principia en x, o en una región pegada junto a x que es muy pequeña, la cual está en relación con el número de onda k subíndice 2. Esto es lo que quiere decir la función densidad de probabilidad para x mayor a 0.
que la partícula solamente existe en una región que principia en X y su presencia decae rápidamente a medida que X es más grande y positivo. Entonces los físicos de la mecánica cuántica decidieron que existía una región clásicamente excluida. ¿Y por qué le llaman clásicamente excluida? Porque desde el punto de vista de la mecánica clásica, esa región no debería existir. No debería existir la región para X mayor a 0, donde la partícula puede tener una tenue presencia. ¿Y cómo se calcula esa región? Se calcula por medio de definir el inverso del número de onda K sub índice 2. Esa región se denota como delta X, la cual es igual a 1 entre K sub índice 2. Que como nosotros ya sabemos que K sub índice 2, el número de onda K sub índice 2 que existe para la región X mayor a 0 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula por la altura del escalón menos la energía total entre la h barra. Entonces su inverso es igual a la h barra entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula por la altura del escalón menos la energía total de la partícula. Y hasta podemos aplicar un ejercicio muy sencillo para calcular una intervalo de penetración delta X que existe en la región clásicamente excluida Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una partícula de radio, una partícula esférica de radio igual a, pónganle 1 por 10 a la, ¿será bueno? 1.35 por 10 a la menos 4 metros. Esta partícula esférica tiene ese radio y tiene una densidad igual a, pónganle 1.84 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico. La partícula se desplaza a una velocidad de, póngale 0.025 metros por segundo. ¿Qué otro dato me podría faltar? Parece que es todo. A ver, veamos. Densidad, masa. Tomen en cuenta que esta partícula incide en un potencial escalón, de tal manera que la energía total, que la altura del escalón va a ser 3 veces la energía total E de la partícula. Entonces les piden lo siguiente: calcular la distancia de penetración delta X en la región clásicamente excluida para la partícula. En sí lo que les están pidiendo es aplicar directamente esta expresión, porque nosotros ya sabemos que para calcular la distancia de penetración delta X en la región clásicamente excluida para la partícula, cuando la energía total E de la partícula es menor a la altura del escalón, se daría por medio de esta expresión. No olviden que desde el punto de vista de la mecánica clásica, la distancia de penetración debería ser igual a la distancia de penetración delta X, siempre debería ser igual a 0, porque para la mecánica clásica, una partícula que incide sobre un potencial escalón con una energía total E menor a la altura del escalón es imposible que pueda ser transferida a la región donde existe dicho potencial porque no tiene la energía suficiente para hacerlo. Sin embargo, para la mecánica cuántica existe una pequeña distancia de penetración en la región clásicamente excluida, por eso sí se la llama región clásicamente excluida, porque para la mecánica clásica eso no ocurre, para la mecánica cuántica sí, existe una pequeña distancia de penetración en la cual la partícula sí puede existir, a pesar de que tenga una energía total E mucho menor a la altura del escalón en el cual incide, que es lo que vamos a calcular por medio de esta expresión, y que para este problema muy sencillito nos han dado los datos para poder definir precisamente delta X. Entonces nos dan el radio de esta partícula esférica, es muy pequeñita, nos dan su densidad, nos dan su velocidad. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar para poder resolver este problema? Bueno, por los datos que nos han dado, lo que hay que buscar es la masa, pero para obtener la masa necesitamos el volumen. Pero lo bueno es que como nos han especificado que es una partícula esférica y que tenemos este radio, pues recordemos que la expresión del volumen, y lo pongo con V mayúscula, no lo vayan a confundir con V de la velocidad, V minúscula, V mayúscula, volumen de una esfera, es igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Entonces procedamos a obtener el volumen de esta esfera. Sería 4/3 por pi por el radio al cubo. En este caso el radio es 1.35 por 10 a la menos 4 al cubo. Entonces voy a sacar la calculadora y voy a definir el volumen. ¿Qué sería? Entonces 1.35 exponencial a la menos 4 al cubo.
me da 2.44 por 10 a la menos 12. 2.44 por 10 a la menos 12 metros cúbicos. Ahí está. Recordemos que la densidad, ¿a qué es igual? La densidad es igual a masa entre volumen. Yo entonces puedo despejar a la masa. La masa será igual a la densidad por el volumen. Entonces la masa de esta partícula será, entonces masa entre volumen, déjenme acordar. Sí, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen y tenemos una densidad de 1.84 por 10 a la 4. Aquí bueno, sí le voy a poner sus unidades de medida. Como estamos manejando cantidades pequeñas, bueno, no hay problema ponerle sus unidades de medida. Kilogramos por metro cúbico por 2.44 por 10 a la menos 12 metros. Y esto me da una masa de, hay que multiplicar, 1.84 exponencial a la 4 por 2.44 exponencial a la menos 12, lo cual me da 4.48 por 10 a la menos 8. 4.48 por 10 a la menos 8 kilogramos. 4.48 por 10 a la menos 8 kilogramos. Ahora ya tengo la masa. Muy bien. Ya tengo la masa, ya puedo obtener la energía total, que para este caso, como es una partícula en movimiento, y esta partícula, tenemos una partícula en movimiento, nos dice el problema que esta partícula en movimiento incide en un potencial escalón. Quiere decir que para que en la región de la cual proviene la partícula no está siendo sometida a ningún potencial. Esto a su vez quiere decir que justo en el momento en el cual, que esto quiere decir que la partícula, en el momento en el cual se está moviendo con esta velocidad y en dirección hacia el potencial escalón, no está siendo sometida a ninguna energía potencial. Eso ocurre una vez que incide con el potencial escalón, pero mientras no lo hace, su energía total es puramente energía cinética, y esta energía cinética es con la cual incide en el potencial escalón, que sería mi energía total E. Como ya les he mencionado, debido a que la partícula proviene desde una región en la cual existe un potencial cero, esto quiere decir que la partícula no se encuentra sometida a una energía potencial, sino hasta el momento en el cual incide en el potencial escalón. Entonces debemos considerar que la energía total E de la partícula es puramente energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso sería 1/2 de 4.48 por 10 a la menos 8 kilogramos, que va a multiplicar a 0.025 metros por segundo al cuadrado. Esto me da una energía total E, que en este caso es energía cinética, porque la partícula no se encuentra sometida a la energía potencial para la región en la cual proviene, y lo hace justo en el momento en el cual incide en el potencial escalón. Pero precisamente estamos comparando las diferencias de, precisamente cuando la partícula incide sobre el potencial escalón, proviene de una región en la cual no se está sometiendo a la partícula en un potencial escalón. Eso viene una vez que intenta ser transferida en la región del potencial escalón, lo cual no va a lograr, y solamente lo va a hacer en una región muy pequeña del Tx, que es la región clásicamente excluida para la partícula. Bueno, vamos a calcular la energía cinética que presenta esta partícula y que es su energía total E para la región en la cual proviene, en donde no se le somete a una potencial escalón a la partícula. Entonces tenemos 4.48 exponencial a la menos 8 por 1/2, sí, que sería por 0.5, por 0.025 al cuadrado, por 0.025 por 0.025, lo cual me da 1.4 por 10 a la menos 11 joules. Recuerden la energía, 1.4 por 10 a la menos 11 joules. Oye,
Entonces, y además nos dan otro dato, nos dicen que la altura del escalón a la cual nos dicen que la altura del escalón en el cual incide la partícula siendo que la partícula intenta ser transferida a la región donde existe ese potencial escalón, lo cual no va a lograr porque su energía total E es menor a la altura del escalón y solo lo va a hacer en una pequeña región delta X conocida como la distancia de penetración en la región clásicamente excluida para la partícula. Nos dice el problema que la altura del escalón precisamente obedece a ese caso. Es 3 veces la energía total E de la partícula. ¿Aquí está? Estos son datos, recuerden, estos son datos del problema. Nos han especificado que la altura del escalón es 3 veces la energía total E de la partícula. Entonces tenemos la expresión delta X, que es igual a la h barra entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula por Vc menos C. La altura del escalón menos la energía total E de la partícula. Para este caso en particular, y solo para este tipo de casos, porque luego generalizan y lo aplican en todos los problemas cuando no es así, para este caso en particular, como nos están aclarando este dato, y solamente en algunos casos lo hacen así, y puede variar esto, porque depende del problema, nos dicen que V subíndice 0, es decir, la altura del escalón es 3 veces la energía total E de la partícula. Esto no nos lo aclaran solamente para este problema en particular, y solamente para este problema en particular. Entonces, yo puedo sustituir esto solo para este problema, aquí, en esta posición. En esta posición de aquí. De tal forma que tendría 3E menos E, lo cual me da 2E. 3E menos E es 2E. 2E por 2 es 4E. Entonces tendríamos aquí 4E por la masa de la partícula. Y esto lo podemos hacer, pero solamente para este problema. Entonces 3E menos E, 2E. Sí, aquí está. Yo ya obtuve a E, ¿verdad? Entonces tenemos que la distancia de penetración delta X, en este caso sería h barra entre la raíz cuadrada de 4 por 1.4 por 10 a la menos 11 joules por 1.4 raíz 4 10 a la menos 11 joules por la masa de la partícula, que es 4.48 por 10 a la menos 8 kilogramos. Entonces ya puedo calcular la distancia de penetración en la región clásicamente excluida para la partícula. Voy a continuar en esta parte, lo voy a reescribir en la otra parte de la hoja para que el proceso vaya encadenado y así no se pierda ningún detalle. Entonces sería delta X es igual a la h barra entre la raíz cuadrada de delta X entre la raíz cuadrada de 4 por 1.4 4 por 1.4 por 10 a la menos 11 joules por 4.48 por 10 a la menos 8 10 a la menos 8 kilogramos. Entonces tenemos delta X es igual a la h barra entre la raíz cuadrada. Voy a hacer una vez la multiplicación. Entonces tendría 4 por 1.4 exponencial a la 11 por 4.48 exponencial a la menos 8. Entonces yo tendría, y aplico la raíz cuadrada, 1.583 por 10 a la menos 9. De una vez ya apliqué la raíz cuadrada. Bueno, voy a escribirlo aquí. Es que ya me salté el paso y ya apliqué la raíz cuadrada. Lo voy a poner a escribir aquí. Estoy seguro que con su calculadora ustedes no tendrán ningún problema. Entonces 1.58, 39 por 10 a la menos 9. Entonces tendría que delta X es igual a ¿quién? A 1.0545 exponencial a la menos 34. Recuerden, h barra es igual a 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. En este caso se va a dividir entre 1.58, 39 exponencial a la menos 9. Y eso me da 6.657 6.657
por 10 a la menos 26 por 10 a la menos 26 metros. Como ustedes se podrán notar, la distancia de penetración en la región clásicamente excluida para la partícula es muy pequeñita. Esto queda fuera de los límites de la percepción experimental. Es por eso que para la mecánica clásica, lo que nosotros podemos notar, la distancia delta X no existe. Sin embargo, para la mecánica cuántica, la partícula, a pesar de que tenga una energía total E menor al potencial en el cual quiere incidir, sí podrá existir en un pequeño intervalo para X mayor a 0. Claro, va a ser muy pequeñito, va a poder estar en este intervalo y posteriormente la partícula será rechazada en la región en la cual provino, donde corresponde el potencial 0, en la cual la partícula no se encuentra sometida a una energía potencial, y es por eso que se consideró que su energía total E era puramente energía cinética. Entonces ya va a acabar esta sesión de Zoom, me desconecto ahorita y me vuelvo a conectar en 5 minutos para ver otro problema y avanzamos con otro tema.